Todos tenemos carácter, bueno o malo, y se evidencia nuestro buen carácter o mal carácter en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Así que esta lección es muy propicia para todos, porque todos luchamos con el carácter nuestro. Sin embargo, voy a darles una clave. Cuando venimos a Cristo, luchamos mucho con ese carácter, porque nosotros ahora queremos agradar al Señor, pero sin embargo resultamos nosotros a veces haciendo cosas que no agradan a Dios. Y he visto que muchas personas, aún en la fe, quieren yo quiero cambiar este carácter, yo quiero que mi carácter sea mejor, pero hay una clave espiritual. Y la clave espiritual es que nuestro carácter carnal y humano tiene que morir o tiene que menguar para que el carácter de Cristo florezca, crezca, se evidencie en nosotros, para que podamos decir como Pablo, el apóstol, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, a medida que morimos a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestros malos hábitos, y Cristo crece en nosotros y se fortalece la palabra que recibimos en nosotros y da fruto en nosotros, entonces el carácter de Cristo va siendo formado en mí. El ideal entonces no es restaurar nuestro carácter, que en sí, por esencia, el carácter de todos nosotros es un carácter malo, es un carácter perverso. Así que renunciamos a ese carácter y decimos, Señor, ahora queremos que Cristo se forme en mí, que yo pueda ser uno con Cristo y que el fruto que yo dé sea ese fruto del Espíritu, porque Cristo vive en mí. Así que a partir de hoy dígale, bueno, Señor, te entrego este carácter, lo anulo en tu nombre y ahora yo quiero que el carácter tuyo sea el que crezca y se desarrolle en mí. Dios va moldeando nuestro carácter y esto es un proceso de crecimiento. Hay personas que piensan que cuando lleguen a la fe deben ser perfectos, pero no es así. Lo que Dios quiere es que entremos en un continuo proceso de crecimiento y que ese crecimiento nos va a acompañar hasta el día que Cristo venga por nosotros o que nosotros partamos a su presencia. Pero debemos ir creciendo cada día para ser como Jesús. Muy bien, la pregunta es cómo Dios moldea mi carácter. El carácter de Cristo se forma en mí a través de varios aspectos que vamos a ver a continuación. El primer aspecto que Dios usa y trabaja para moldear nuestro carácter es la prueba. A través de la prueba, el carácter se va formando a través de la disciplina, resistiendo la tentación del enemigo y también cuando Dios interviene en la protección de los ataques feroces del enemigo o de Satanás. Así que le invito a que sigamos avanzando y vamos a ver uno por uno estos aspectos, cómo Dios va moldeando nuestro carácter. Entonces lo primero que dije es la prueba. Y Dios prueba a sus hijos. Dios permite las pruebas en nosotros porque la fe nuestra tiene que ser probada. Si usted va a comprar un anillo de oro, ese anillo debe ser probado. Si usted va a comprar un producto, quiere que ese producto sea probado. Hoy que estamos comprando en línea, cuando se compra algo, por ejemplo, por Mercado Libre, entonces usted recibe el producto y ese producto es probado. Y si ese producto no cumple las especificaciones por la cual usted lo compró, ¿qué hace? Devuelve el producto y le regresan su dinero. Así que Dios quiere que nosotros seamos probados para que crezcamos en nuestra fe, para que nuestro carácter sea moldeado y podamos pasar la prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es un examen que Dios permite en mi vida. La prueba es un examen que Dios permite en tu vida para crecer conforme a la imagen de Cristo. En la Biblia encontramos muchos pasajes bíblicos que nos hablan de la prueba. Algunos de ellos son Santiago, por ejemplo, 1, 2 al 3 que está en pantalla. Y dice Santiago 1 del versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira lo que dice, avancemos hasta el 3. Hermanos míos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, versículo 3, hijo.
produce paciencia. Entonces aquí dice que nosotros nos alegremos porque hemos sido probados, porque estamos siendo hallados en diversas pruebas, dice el versículo 2. Es decir, el creyente debe saber que la prueba es parte de su fe, es parte de su vida, es parte del crecimiento cristiano. Entonces, también en San Juan 6, 5 al 6, está el caso de Felipe. Y la palabra dice que el Señor probó a Felipe. Entonces dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Fue el momento de la multiplicación de los panes y de los peces, y el Señor primero probó a Felipe para ver cómo reaccionaba. Escúcheme, hay pruebas que vienen a nuestra vida y que Dios las permite para ver cómo reaccionamos. Si en verdad nuestro carácter está siendo moldeado, si Cristo está morando en nosotros, o si por el contrario no hay ningún crecimiento en nuestro carácter. Y cuando hablamos de prueba, nos acordamos incluso de ese examen, y examen para nosotros o prueba es algo que no queremos escuchar. ¿Recuerdan cuando estaban en el colegio o en la universidad y que decía el maestro, bueno, examen o un quiz, y todos estaban, no, quedan como en shock, no, examen, no, evaluación, no, porque tenemos una reacción no a la prueba, no al examen? Sin embargo, el propósito de ese examen es probar nuestro conocimiento, es hacernos crecer, que podamos pasar a otro nivel. Cuando nosotros cambiamos la manera de ver la prueba, de ver este examen, entonces empezamos a amarlo porque viene para hacernos mejor, viene para hacernos crecer, y en este caso para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. El Señor requiere de mí, el Señor requiere de ti para pasar la prueba en victoria y que ésta cumpla su propósito en nuestra vida, que se den las siguientes características. Entonces, cuando venga la prueba, nosotros tenemos que afrontarla de la siguiente manera. Avancemos. Entonces requiere que yo aprenda a vivir la prueba con gozo. Dice: hermanos míos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, dice el apóstol Santiago. Pastor, pero ¿cómo me voy a gozar en una prueba? Bueno, tenemos que cambiar la óptica de cómo vemos la prueba. La prueba viene para hacernos mejor. Alguien que compite en esferas de alto nivel, en atletismo o en cualquier deporte, es un gozo la prueba porque revela cómo está su condición. Nosotros también tenemos que aprender a gozarnos en la prueba sabiendo que está viniendo a nuestra vida para formarnos y para hacernos mejores. También requiere que yo viva la prueba con fe. Necesitamos mantener la fe en medio de la prueba, porque para eso vino la prueba, para probar nuestra fe, para que nosotros podamos evidenciar que realmente es una fe genuina, firme, y que en nosotros está Cristo, y que Cristo está siendo formado en nosotros, que ya no es ese viejo hombre con ese mal carácter, sino que Dios ha venido transformando nuestra vida. Requiere también que yo la viva con paciencia, porque la paciencia genera fruto apacible. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y en esta parte tenemos problemas porque somos muy impacientes. A veces nos cuesta esperar, tener paciencia parece que no va con nosotros. Si somos de temperamento acelerado, somos sanguíneos o coléricos, queremos que todas las cosas sean ya, y ahí sufrimos un poco los que somos sanguíneos o coléricos. Pero es muy importante que podamos entender que en medio de la prueba yo tengo que aprender paciencia. Tengo que vivirla con paciencia. Y ahí se está formando una de las características del fruto del Espíritu de Dios en mí.
Mire que ahí en los tres que hemos nombrado anteriormente son características del fruto del Espíritu que está en el primer versículo que leímos en Gálatas: gozo, fe y paciencia. Pero también requiere que yo la viva con sabiduría, como dice Santiago 1:4. ¿Sí? Al 12 nos pide que tengamos sabiduría, que la vivamos con sabiduría. Mire, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Y aquí yo aconsejo mucho que quienes están viviendo grandes pruebas sean cuidadosos en las decisiones que toman, en cómo nos comportamos, en qué hacemos, porque yo digo que cuando estamos en pruebas muy fuertes y muy grandes, no es sabio tomar grandes decisiones. A veces hay que calcular muy bien qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pedir esa sabiduría divina para qué hacer o cómo comportarnos en ciertos escenarios o bajo ciertas circunstancias. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando viene la prueba yo pueda pasar ese examen victorioso y decir: sí, pasé al otro nivel, estoy creciendo, me estoy desarrollando como creyente. Vino esa prueba que viví en mi economía, pero la superé. Pude alabar a Dios, pude creer, pude esperar, pude aprender que Dios es mi proveedor. Entonces, eso es lo que Dios quiere. No que venga la prueba y pierda el examen y me toque volver a repetir. Y alguien dijo algo que me llamó la atención. Un creyente dijo: es que yo llevo 30 años en el Evangelio. Pero otro dijo: no, él no lleva 30 años creciendo en el Evangelio. Él lo que lleva es como un año en el Evangelio, pero lo ha repetido 30 años. Entonces hay personas que están en la iglesia: tengo tantos años de creyente, pero lo que ha hecho es repetir el mismo año durante 30 años. Porque llega otro, no sé si usted lo ha visto en las iglesias, llega otro recién convertido, un año juicioso, y creció más en todas las cosas que el otro, que lleva 30. Porque lo único que hace es repetir ese primer año de cristiano durante 30 años. Porque no superamos la prueba, no avanzamos, y Dios quiere que crezcamos. Muy bien, también quiero decir que si tienen alguna pregunta o algún aporte, lo podemos poner en los comentarios. Entonces, saludo a Margarita, a Luis Gonzalo Clavijo, a Denis Ávila, a profe Luz Feni, un abrazo, gracias por conectarse. Entonces, estamos diciendo que Dios moldea mi carácter a través de la prueba y la debo vivir con gozo, con fe, ¿sí? Con sabiduría, con paciencia y superar esa prueba. Lo segundo que Dios usa para moldear mi carácter es la disciplina. Otra cosa que a veces no nos gusta, la disciplina. Todos somos corregidos por nuestros padres o también por los familiares que tal vez nos criaron, porque hay personas que no fueron criados por los padres, por los abuelos, por los tíos, por unos padres adoptivos, pero esas personas que están a cargo nuestro nos disciplinan, nos corrigen, y si lo hacen nuestros padres, dice la autora de Hebreos, ¿cuánto más lo hará nuestro Señor? En la primera lección, la buena noticia, la más grande noticia para los que han estado en todas las clases, es que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, le damos nuestro corazón a Jesús, dice que nacemos de nuevo, somos hechos hijos de Dios. Ahora aquí hay una noticia: como somos hijos de Dios y Él es nuestro papá, entonces nos va a disciplinar y nos va a corregir. Hay gente que no enseña esto, no, pero escuche esta frase que voy a decir: la disciplina es una de las más altas expresiones de amor. Alguien debe escribir esa frase en el comentario mientras me tomo un cafecito. La disciplina es una de las más altas expresiones de amor, porque el padre que ama en verdad a sus hijos los disciplina. Los disciplina. Entonces el Señor, que es nuestro Padre, nos disciplina. Y el texto que quiero que leamos está en Hebreos 12, 5 al 11, que ya está en pantalla. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío. Escuche, no menosprecies la disciplina del Señor, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye, porque hay gente que desmaya. Ay, no, ahora ya no puedo más. Ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Sigue.
Porque el Señor al que ama, mire, el Señor al que ama, disciplina. Dígalo conmigo, el Señor me ama y me disciplina. Sí, yo sé que tal vez no le agrada, pero tenemos que aprender a amar la disciplina porque es una alta expresión de amor. El Señor me ama y me disciplina. Dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mira aquí para pasar la prueba, pasar de nivel. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Siguiente versículo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, mire esto, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hasta ahí. Muy bien. Entonces, Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros seamos formados en Cristo. Que Cristo viva en nosotros y sea evidente que Él vive en nosotros. Así que Dios va moldeando mi carácter. Alguien dijo, pastor, es que desde que llegué a la iglesia como que siento que he tenido tantas pruebas, tantas batallas. ¿Será que estoy haciendo algo mal? Y en ocasiones he tenido que decirle, no, vas por buen camino. Lo que pasa es que estás siendo probado, estás siendo formado. Dios está trabajando en tu vida. Te está enseñando a amar, a perdonar, a tener gozo, a tener paciencia, a confiar en Él en medio de la crisis económica, a entender que Él es nuestro consolador, a ya no gritar, a no decir malas palabras. Bueno, Dios empieza a formar en muchas áreas, a quitar el orgullo, a enseñar humildad, y eso es rendirnos delante de Él. Entonces ya no vamos viviendo nosotros ese viejo hombre que todos conocían, sino que ahora Cristo es formado en nosotros. Esa mujer ya no es la cantaletosa de siempre, sino que Dios empieza a enseñarle sabiduría y es una mujer que empieza a edificar su casa, por ejemplo. Entonces vamos a tener claro esto. La disciplina es una corrección de parte del Señor. En el caso de los hijos, en ocasiones sí hay que coger y darle un par de nalgadas en la colita, en esas almohadas que Dios nos dio, para poder nosotros corregir a nuestros hijos. Pero disciplina no solamente es castigo, o decir, no, no ves televisión, bueno, diferentes formas de disciplinar a nuestros hijos. Disciplina también es la formación de hábitos de vida saludable. Entonces, disciplina es enseñarle al hijo que los paquetes dañan. Disciplina es enseñarle al hijo que el exceso de gaseosa hace daño, que va a tener problemas de azúcar cuando esté en su edad adulta. Enseñarle al hijo a comer saludable, eso es disciplina. Enseñarle a que cumpla las responsabilidades y deberes de la casa es disciplina. Al niño pequeño enseñarle a lavarse los dientes, cepillarse, es disciplina. Que alce el reguero que hace es disciplina. Dios también empieza a ordenar nuestra vida y empieza a generar hábitos. Mire que yo cuando doy discipulado y hablo con personas que están empezando en la fe, me dicen, pastor, en estas clases me dicen, pastor, ¿cómo me cuesta a mí leer la Biblia todos los días? O me cuesta orar todos los días. Y a veces no es porque no ame a Dios, sino el asunto es que no tiene hábitos. Se levanta tarde, hace lo que quiere, entonces no tiene hábitos. Y Dios quiere que aprendamos por amor y por decisión voluntaria hábitos del reino de Dios. Leer la palabra, orar todos los días, y ahí Dios empieza a formar. Luego nos enseña a amar a la familia, a amar a los hijos, a pedir perdón. Entonces, ojo con eso, porque disciplina también es la formación de buenos hábitos, corregir lo deficiente y volverlo al camino correcto. Muy bien, vamos a continuar. Lo tercero que Dios permite, bueno, sí que Dios permite, es la tentación, o que Dios usa también en cierto momento de la tentación. Ya voy a aclarar eso. Dios prueba,
Dios disciplina, pero vamos a ver que la tentación no viene de Dios, sino que la tentación viene del enemigo y luego voy a explicar. Por eso voy a leer este texto que Michael me pone en pantalla ya. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Está ahí. Entonces, bueno, sigamos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o malos pensamientos es atraído y seducido. Sigamos. Entonces la concupiscencia o mal pensamiento, después que ha sido concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Hasta ahí. Muy bien, este texto es muy importante porque nos dice el origen de la tentación. Hay 3 orígenes en la tentación, se los voy a regalar ahí, no están en las diapositivas, pero se los voy a regalar. Hay 3 orígenes de la tentación. El primer origen de la tentación está en el texto. Dice que viene de nosotros mismos, nuestra carne. Esa es la primera fuente de tentación, es nuestra carne, nuestros malos deseos. Viene de nosotros mismos, está dentro de nosotros. Entonces le pongo este ejemplo. Va una mujer muy bonita en la calle, va caminando para el caso de los hombres, y es una mujer hermosa, esbelta, va de poca ropa, no se sabe si está entrando en el vestido o se está saliendo del vestido, y en la esquina hay un hermanito, sí, un hermanito que todavía no es muy convertido, y entonces él se queda viéndola. Pero además de verla, también empieza a pensar en su corazón, a codiciarla, a desearla. Dice, uy, esa mujer tan buena, y empieza todas esas cosas que ustedes han escuchado. Pero la mujer no se da cuenta porque ya va caminando y se va moviendo y va, bueno, ustedes han visto esos cuadros. Pero él empieza a cavilar en su corazón. La pregunta es la siguiente: ¿de dónde salió todo eso? ¿De dónde vino esos deseos y esos pensamientos? ¿De la mujer? No, vinieron de él mismo. La mujer tal vez ni se dio por enterada lo que él pensó, lo que él sintió. Siguió su camino. Pero el pecado, la concupiscencia, la tentación venía de él mismo porque era seducido por sus propios malos pensamientos. Eso dice el texto. Entonces, ojo, a mí me han preguntado cuál es el enemigo más grande suyo, pastor, y yo le digo, soy yo mismo, porque tengo que tener cuidado con mi propia carne. La segunda fuente de tentación, además, la primera es la carne, la segunda es el mundo. El mundo pecaminoso, y cuando hablo del mundo, hablo del sistema que nos rodea, el sistema que nos rodea. Todo lo malo que se mueve en el sistema social que nos rodea. Entonces la gente está consagrada, pero sale de culto y se encuentra con una tentación. Sale consagrada de culto, pero llega a la televisión y se encuentra con escenas terribles. Sale del servicio o de su casa de estar orando y se mete al computador y encuentra propuestas a la pornografía. Entonces el sistema pecaminoso te invita a pecar. La persona nueva que está empezando su proceso lo que más sufre es eso, porque está empezando y sale del templo cuando nos congregamos presencialmente y hay 3 amigos invitándolo a hacer lo malo. El sistema que te absorbe. Esa es la segunda fuente de tentación. Y la tercera fuente de tentación es el diablo, que es directamente el promotor de toda maldad y quien opera para buscar cómo hacer caer a los hijos de Dios. Entonces, entendiendo esto, yo me doy cuenta que Dios no envía la tentación, porque Él es un buen padre que no va a tentar a sus hijos. Un padre que está sacando a su hijo de la heroína no le dice, mira, ay, hay un poquito de heroína, ¿quieres? Yuhu. No hace eso, porque su padre no lo va a llevar a la tentación. Por eso el Padre nuestro dice, líbranos de la tentación, guárdanos de la tentación, que no permitas que caiga en tentación. Es una oración que debemos hacer todos los días. Entonces, es muy importante esto. Otra cosa que quiero compartir, ya están pensando, pastor, y entonces, ¿cómo se moldea mi carácter? Ya vamos para allá. Otro aspecto que quiero enseñarles acerca de la tentación es que la tentación en su origen fundamental o primario viene del enemigo y quiere separar al hombre de Dios. Y que el diablo lo hizo desde el principio con Adán y Eva. Pero aquí es donde quiero entrar. Tengamos cuidado,
porque el diablo le gusta usar nuestros sentidos para hacernos caer. Y lo hizo con Adán y con Eva. Y así los hizo caer. Entonces a la mujer le habló y le dijo, no, no moriréis. Es bueno. Serán como Dios. Pero además de que le habló al oído, y para la mujer hablarle al oído es algo de tentación, le habló, le sedujo con palabras. Y si usted, ojo con las mujeres, porque así llegan las tentaciones, seduciendo con palabras. Luego usó los ojos, porque le mostró, y dice la Biblia que vio que el fruto era agradable para comer. Uy, sí, es bonito ese fruto, está bueno ese fruto, parece agradable. Luego lo tomó en su mano, lo palpó, otro sentido. Dice, uy, sí, se siente esponjosito. No sé qué sería la fruta que comió, pero estoy aquí dando un ejemplo, una ilustración. Luego lo probó, delicioso, el gusto. Y luego le dio también a su marido, a Adán. Entonces mire cómo usó los sentidos. Póngase a analizar y verá que hoy mucha de la tentación que el diablo envía a hombres y mujeres tiene que ver y sigue usando la misma estrategia, los sentidos. Hay voces que hablan para seducir. Hay cosas que vemos, que la televisión nos vende, que vemos en la calle, que hablan del pecado. Hay cosas que se palpan, que tienen que ver con el pecado, que se prueban. Entonces, tengamos mucho cuidado en este sentido. El Hijo de Dios debe saber que separado de su Señor es débil. En el momento de afrontar la tentación, un solo descuido en la vida espiritual será suficiente para que Satanás irrumpa y haga daño a su vida o a mi vida, hasta llevarnos a la muerte espiritual y aún física si no nos arrepentimos y morimos a causa de ese pecado. Alguien fue tentado, por ejemplo, a robar, y en ese robo, hubo una pelea, hubo un inconveniente y murió esa persona que estaba robando. Mira, por ceder a esa tentación, murió. Entonces, yo he sabido de jóvenes cristianos que eran personas bien en la iglesia, amaban a Dios, y un día se dieron a la tentación de ir a conocer a la discoteca. ¿Qué se sentía? Porque nunca lo habían vivido. Pero ese día hubo una pelea y allí murieron. Y era la primera vez, he sabido de casos terribles como ese. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, en medio de todo este escenario que se desarrollan las tentaciones, Dios moldea nuestro carácter porque nos da dominio propio. Ahí está la parte donde Dios obra. Entonces el diablo dice, le voy a tentar para hacerlo caer. Y Dios viene a apoyarme y Dios permite esa tentación o está conmigo para ayudarme a vencer por el Espíritu Santo y por la palabra. Entonces, como la Biblia narra de José, que fue seducido por una mujer y le decía, duerme conmigo. Y José finalmente huyó semidesnudo y dejó a esa mujer. ¿Por qué lo logró hacer José? Porque tenía en él el carácter de Dios, tenía el fruto de Dios. Dios había moldeado su carácter y podía decirle no al pecado. Y a mí me parece que hoy necesitamos una generación que aprenda a decir no al pecado. Porque la generación, los creyentes que hoy se estén levantando son como una generación coqueta con el pecado. ¿Sí? Estoy a punto de predicar un sermón sobre Sansón, no se lo vaya a perder. Solo le adelanto esto, Sansón era ungido y consagrado, pero estaba enamorado del mundo. Y yo quiero que podamos reflexionar en esto. No, si a Dios le gusta, a mí me gusta. Si a Dios no le gusta, a mí no me gusta. Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, no importando lo que venga. Y entonces, cuando Dios me da la fortaleza de decir no, entonces el diablo pensó destruirme en esa tentación, pero Dios me ayudó para que Él formara mi carácter, para que el carácter de Cristo saliera a aflorar, porque dije no y desarrollé dominio propio. Avancemos, hijo. Aquí seguimos avanzando sobre la tentación. Ojo, el ser tentado no es pecado, pero caer en tentación sí.
Jesús fue tentado en todas las cosas, dice la Biblia. Pastor, ¿en todas? Sí, cuando dice la Biblia en todas, fue en todas. Pero no pecó, salió victorioso. El consejo de la Biblia es resistirla. La palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ojo con eso, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él ¿qué? Él huirá de vosotros. Entonces esto es muy, muy importante. También en Mateo nos da el consejo, dice, bueno, incluso Jesús fue tentado y llevado al desierto para ser tentado por el enemigo. Pero Jesús respondió con la palabra. Jesús estuvo en ayuno 40 días. Le voy a dar un consejo. Cuando la tentación sea muy fuerte, déjese dirigir del Espíritu. Cuando la tentación sea muy fuerte, ayune. Y cuando la tentación sea muy fuerte, no se despegue de la palabra de Dios. Otro texto dice que oremos y velemos para que no entremos en tentación. El creyente que ora diariamente es un creyente que vence en la tentación, tiene la posibilidad de vencer. Y estar alerta, velar es estar alerta, es decir, no dar papaya. Perdónenme la expresión popular, pero no dar papaya. No decir, ay, es que yo tengo debilidad con de pronto en la parte emocional, sentimental. Y una amiga me invitó que la visitara a las 11 de la noche y ella está sola. Y yo fui a acompañarla, pastor, y entonces yo caí. No, eso es dar papaya. Violar el 11º mandamiento, dijo alguien. No, voy a orar, pero voy a ser vigilante. Voy a comportarme prudentemente. Voy a ser una persona que está alerta, pendiente, porque el enemigo anda acechando, buscando a quien hacer caer. Muy bien, el enemigo tiene que huir si lo resistimos y estamos sometidos al Señor. Mi estimado hermano y hermana, recuerde que no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir. Pero espérame un poquito. Me tomo un momento, un paréntesis para recordar algo. Cuando dije que la tentación no es pecado, quiero recordar lo siguiente. Alguien dijo que es una línea muy invisible. Como tenemos al Espíritu Santo, tenemos que ser sabios y sensibles al Señor. Porque uno sabe cuándo ya pecó. Jesús dijo que si miro a una mujer con codicia en mi corazón, ya pequé. Tal vez pasó una mujer muy hermosa y bonita y me llamó la atención como hombre y la miré. La miré. Y si voy con mi esposa, yo lo he hecho y no me da pena decirlo. Pasa una mujer muy hermosa, la miro y le digo a mi esposa, me parece muy bonita. Ella me dice, sí, está muy bonita. O me dice, no, pues a mí no me parece tan bonita. Pero ya, no fue nada más, ni un mal pensamiento, ni una cosa perversa. Pero si yo paso de la línea a admitir, a consentir un mal pensamiento en el corazón, ya pequé, dice Jesús, ya adulteré con ella en el corazón. Eso para darnos cuenta que hay una línea muy delgada que yo debo ser muy cuidadoso. Pero también está el otro extremo, la persona que fue tentado dice, uy, sí, fui tentado, pastor, pero luego se sintió tan culpable como si hubiese cometido el pecado. Y la palabra me enseña, no, ser tentado es algo natural del ser humano, pero mi tarea es no caer en el pecado. Porque yo he visto gente cristiana que cuando es tentada se siente como si hubiesen pecado. Y también tengo que tener esa claridad. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 3 es un texto extraordinario. A mí me da mucho consuelo y mucho ánimo este texto. Primera de Corintios 10, 13. Porque ahí lo que nos dice es, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Regrésalo, hijo, que es que me dejaste sin texto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, escuche, que no nos dejará caer, proclámalo, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muy bien, aquí la clave es la siguiente. Cuando estamos en Cristo, la tentación que viene, Dios no va a permitir una tentación tan grande que yo no pueda soportar.
Quiere decir que toda tentación que viene a mi vida, yo tengo de parte de Dios una salida. Dice que juntamente también viene la salida. O sea que no hay excusa si yo mañana caigo en pecado, si usted cae en pecado y dice, ay Señor, es que era irresistible, es que no pude, no había salida. Y el Señor dice, no, no, siempre hay una salida. Como el caso de José en el Antiguo Testamento, que huyó semidesnudo porque esta mujer le decía, duerme conmigo. Alguien pudo acostarse con ella y si hubiese sido Sansón, pues había caído inmediatamente. Pero José huyó. Había una salida. Mi pastor me enseñó lo siguiente. Recuerdo a mi pastor Neptalí que me enseñó y me dijo, si no tiene la madurez, si no tiene la fortaleza para enfrentar la tentación y decirle no, entonces huya, corre, pero no caiga en la tentación. Y eso me ha acompañado toda la vida. Pastor, ¿y ha habido tentaciones que he enfrentado? Sí. ¿Ha habido unas que he podido decir no? ¿Ha habido algunas en que le ha tocado correr? Sí. Sí. Mi mamá me enseñó cuando yo no era cristiano que se tomaba y habían peleas. Ella se preocupaba mucho y mi mamá ha sido una mujer de paz, pacífica en ese tema. No, nunca, ella siempre aconsejaba que no nos involucráramos en peleas. Y ella me decía, si hay una pelea, si hay algún problema, corra, me decía mi mamá. Me decía, es mejor que se diga aquí corrió y no aquí murió. Así pasa con la tentación. Es mejor que se diga aquí corrió y no aquí cayó. Porque siempre habrá una salida. Nunca lo olvidemos. Muy bien. Recordemos que Jesús venció en la cruz, y si Cristo venció en la cruz despojando a principados, a potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz, entonces el enemigo está derrotado y nosotros tenemos la esperanza y la garantía de poder salir victoriosos frente a la tentación. Muy bien, avancemos. ¿Cómo vamos? Saludo a William, a todos que están aquí en el discipulado, a Esther Castillo Blanco también, a Rubí Romero, a Mayito Díaz, y a Luli Ortega también desde Brasil. Los que han tomado el discipulado, quiero que me escriban, pastor, he tomado la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, o solamente he tomado 1 y 2, o he tomado 3 y 4. Queremos saber cómo vas. No tema, no importa. Si estás atrasadito, vamos a subirlo a YouTube, usted se va a adelantar, porque yo sé que Dios está orando en su vida, Dios está trabajando y vamos a hacer todas las clases y vamos a crecer en el nombre del Señor. Muy bien, otra forma en que se va formando el carácter de Dios en mí, el carácter de Cristo en mí, es cuando viene el ataque directo de Satanás, un ataque directo. A veces a través de brujería, de satanismo, de hechicería, que viene un ataque feroz, frontal contra nosotros. Entonces, cuando el enemigo viene en cualquier forma, sea en tentación, en enfermedad, en peligro, lo puedo enfrentar si tengo la armadura del Señor. Efesios 6, versículo 10 al 20, nos habla de la armadura de Dios. Desde el versículo 10 al 20 de Efesios 6, nos habla de la armadura de Dios y nos invita a que tengamos puesta toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Entonces la figura que usa es de un soldado romano que se toma la armadura y dice que nos mantengamos firmes con el yelmo o el casco de la salvación, con la coraza de la justicia. Y yo le invito a que usted lo pueda leer. Venga, a ver si lo podemos leer acá un momentico. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire, esto tan importante, sigue, hijo. Porque no tenemos lucha contra sangre. Ojo con esto, no tenemos lucha contra sangre y carne, no se confunda. Si la vecina sale todos los días y se le pasea y se le insinúa, su lucha no es contra la vecina, su lucha es contra un espíritu de fornicación. Déjeme contarles un testimonio porque no es bonito. Cuando yo llegué a la iglesia, entonces yo me creía pues el chacho de la iglesia, el chico simpático, el conquistador de la iglesia.
Y entonces sí, efectivamente habían unas chicas que no eran indiferentes. Entonces un día me dio por decirle a mi pastor, le dije, uy pastor, a mí todas las chicas me siguen. Y yo esperaba que él dijera, wow, algo así. Y él me dice, mi hijo, pues ore y ayune porque a usted lo que lo persigue es un espíritu de fornicación. Y tenemos que entender que detrás de estos ataques es un ataque espiritual. Y mire lo que dicen, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces es contra el reino de las tinieblas que operamos. Y para eso necesitamos la armadura de Dios. Mira, sigamos, dijo. Versículo 13 nos sigue hablando de la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No es una parte, es toda, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y le invito a que usted en casa pueda seguir leyendo, ahí la están colocando, pues ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la justicia, y ahí yo le invito a que si usted puede observar, la armadura de Dios se compone de un fruto en nuestra vida: verdad, justicia, salvación, ¿ves? Predicar el evangelio, tener la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la fe, que es el escudo. Entonces, nosotros podamos desarrollar y así podemos resistir al enemigo. Y quiero regalarles, para ir cerrando, elementos para obtener la victoria. ¿Cómo yo obtengo la victoria? ¿Qué puedo usar? ¿Qué armamento puedo usar espiritualmente hablando? Entonces, para superarlo es importante la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es el consejo de Jesús. No dejen de orar, pero estén vigilantes, ya lo dije antes. No dejen de orar, porque el cristiano que deja de orar comienza a pecar, dice. Hay una frase que alguien dijo: el cristiano deja de orar, comienza a pecar. Así que la oración es un arma espiritual para vencer, para que incluso el Señor obre en nuestra vida y nuestro carácter sea transformado por el carácter de Cristo. Que Dios moldee mi carácter, porque a veces en oraciones que Dios nos habla, que podemos expresar lo que realmente somos. Dios viene a mostrarnos a través de la oración y de la palabra cómo nosotros debemos cambiar y ser transformados. Ojo con esto. En el evangelio no hay excusa, no es que yo nací así, lo que pasa es que yo soy así. Hay creyentes que le dicen de pronto el hijo a la mamá: mamá, pero deje esa cantaleta. ¿Y qué responde la mamá? Yo soy así, así me hizo Dios, y si así es que me quedo así, me muero así. No, 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 usted no nació así. Dios no te diseñó así. Dios no dijo, bueno, a este le voy a hacer bien cantaletoso, a este le voy a hacer bien grosero, a este le voy a hacer bien orgulloso. No, 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 no. Eso lo trajo el pecado, dañó nuestra vida, el entorno social donde crecimos, donde nos movimos, las heridas que hemos tenido en el transcurso de la vida. Dios no te hizo así. Dios te diseñó a su imagen y a su semejanza. No, no. Esas son las mañas que desarrollamos en la vida. Ojo con eso, porque hay gente que se pone brava. No, no, es que yo soy así. Pues yo ya le di mi vida a Cristo, yo ya le entregué mi corazón a Jesús, pero usted sabe que yo soy así. No, no, no. Esa es una excusa para no afrontar la realidad. Es una barrera para que Dios no obre en mi vida. Ojo, porque yo tengo que contribuir con el proceso. Si yo quiero que Dios moldee mi carácter, si yo quiero que Cristo crezca en mí, si yo quiero parecerme cada día más a Cristo, si yo realmente amo a Dios y quiero cada día crecer en mi fe, no quedarme estancado, yo tengo que comprometerme con ese proceso de que Dios trabaje en mi vida. Entonces voy a contribuir con ese proceso, porque Dios es un caballero. Si yo le pongo una barrera, pues hasta ahí trabaja el Señor. ¿Sí? Debo contribuir, debo reconocer mi falencia. Entonces quiero hacer esa claridad, porque me he encontrado mucho con ese argumento: es que Dios me hizo así. No, Dios no te diseñó así. Cristo te va a transformar, Cristo va a hacer una obra en tu vida. Entonces tengamos eso claro. Otra arma espiritual es el ayuno. El ayuno puede ser individual, a nivel personal, o congregacional o familiar. Pero luego vamos a tener una clase donde les vamos a enseñar sobre el ayuno y usted va a poder preguntar también sobre el tema.
Otra arma es el estudio de la palabra. Ya yo le decía hace poco aquí, dice que escudriñemos las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces necesitamos la palabra de Dios. El creyente que no lee su Biblia diariamente no se está alimentando. El creyente que no se congrega, que no recibe la palabra, así sea ahora de forma virtual, no se alimenta. Todos los días, como comemos, como bebemos, todos los días debo orar y leer la Biblia. Todos los días. Todos los días. Y cuando hay ataques del enemigo, debo hacerlo aún varias veces al día, como Daniel, que oraba 3 veces al día porque había un decreto del enemigo en su contra. Entonces yo debo crecer en las disciplinas espirituales. Muy bien, entonces el llamado es a crecer en las disciplinas espirituales. Y otra arma poderosa es el bautismo en el Espíritu Santo, que será la última clase que veamos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo y hemos recibido ese bautismo con ese don extraordinario de hablar en otras lenguas, también es un elemento, un arma para obtener la victoria. ¿Cuánto me demoro yo desarrollando el carácter de Cristo? Toda mi vida. Cada día crecemos y crecemos y crecemos. Vamos a llorar la torpeza de nuestra carne. Nos vamos a sentir muy mal cuando pecamos y fallamos a Dios. Si eso le ha pasado a usted, va por buen camino, porque quiere decir que ama a Dios. Recuerde que antes usted se equivocaba y ni le importaba, porque yo encuentro gente que se desanima. No. Si fallaste y estás tan mal, arrepiéntete y vuelve con Dios y sigue adelante. Como el niño que se cae, la mamá supongamos que no le pega, y le limpia y le dice, vamos hijo, vamos a seguir adelante. Entonces, mis amados, esto es un llamado de parte del Señor para que Dios siga moldeando nuestro carácter. Bueno, hemos llegado acá ya prácticamente al final. Vamos a revisar la próxima diapositiva. Entonces, mi compromiso o mi tarea. ¿Cómo va a lograr hacer todo el proceso? ¿Cómo va a lograr crecer? Con su compromiso. Por eso no le puse tarea, sino mi compromiso. Entonces hay una pregunta. ¿Cómo va con la memorización de los libros del Antiguo Testamento? Entre usted y Dios. ¿Cómo va? Propóngalos. Propóngase aprenderlos, Imprímalos, péguelos en la pared, escríbalos a mano. No sé cómo va a hacer, pero propóngaselo delante de Dios y va a cumplir su compromiso. ¿Cómo va con la memorización de la Biblia? Es otro compromiso. ¿Cómo va con la lectura y la oración? Otro compromiso. No olvide repasar un versículo y memorizarlo. Pronto vamos a hacer un repaso general también hasta la lección 8. Entonces, quiero dejarles ahí. Quiero que oremos para cerrar, pero no se desconecta porque quiero dialogar un minutico y compartir con ustedes acerca de la lección en las que van. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos que moldees nuestro carácter, que cada día podamos parecernos más a ti. Gracias por hacernos tus hijos y porque tú nos acompañas en todo este proceso de crecimiento, en todo este proceso en que nuestro carácter es moldeado. Pedimos que nuestro carácter, humanamente hablando y carnalmente hablando, muera en nosotros para que el carácter tuyo se desarrolle en mí. Quiero, Señor, ser uno contigo, cada día parecerme más a ti. Ayúdame a vencer en todas aquellas áreas que me cuestan tanto trabajo vencer. Ayúdame, yo me pongo en tus manos. Dígale, Señor, yo me dispongo en tus manos porque yo voy a crecer, yo voy a avanzar. Cada día me voy a parecer más a ti. Voy a aprender la paciencia, el amor, la fe, el gozo. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de los que están tomando la clase y que han luchado tanto con su carácter. Algunos que están empezando, otros que llevan mucho tiempo, pero que todos seguimos luchando en esa formación del carácter, en esa formación del fruto, en esa evidencia del fruto del Espíritu. Yo los bendigo, los pongo en tus manos y te pido que los ayudes en una transformación poderosa, porque eres tú, mi amado Dios, quien moldea mi carácter. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.